En el momento en que se firmaran los papeles del divorcio, $1.000 millones ingresarían en mi cuenta. Primera compra, un espacioso ático. Entonces contrataría un equipo de mujeres impresionantes y de piernas largas para que lo gestionaran. Estaba absorto en mi maravilloso ensueño cuando, al otro lado de la mesa, mi esposa Claire, la reina de hielo, dio un brusco respingo. Hizo trizas el acuerdo, con el rostro enrojecido mientras se mordía el labio. Isen, no voy a firmar. Hace un año, para salvar a la empresa familiar de la bancarrota, mis padres prácticamente se arrodillaron, suplicándome que firmara un contrato matrimonial de un año con Clara Ashford, la heredera del imperio empresarial Ashford. El trato era sencillo: durante un año, desempeñaría el papel de su esposo amoroso y devoto para ayudarla a estabilizar su empresa. Después de ese año, cuando su antiguo amor, Grant, regresara de su programa de MBA en el extranjero, tomaríamos caminos separados. Como compensación, los Ashford invertirían $5.000 millones para salvar el negocio de mi familia y me darían una indemnización personal de $1.000 millones por mi juventud desperdiciada. Me quedé estupefacto mirando el montón de papel triturado sobre la mesa. Parecía un montón de borradores inservibles. Un montón de borradores valorados en $1.000 millones. Claire, ¿qué demonios es esto? Fruncí el ceño, reprimiendo una oleada de ira desconcertada. El contrato finaliza hoy. Grant ya está de vuelta en el país, ¿no? ¿Y ahora me dices que no vas a firmar? ¿Esto es una broma? Durante los últimos 365 días, he sido el profesional ejemplar, el marido del año. La acompañé a innumerables galas corporativas, la defendí de un ejército de inversores turbios que la acosaban e incluso pasé noches enteras realizando análisis de datos cuando la junta directiva intentó perjudicarla, solo para que pudiera llegar a la reunión del día siguiente y callarlos a todos. En lo que a mí respecta, mis obligaciones como marido por contrato se habían cumplido con creces. Y ahora, con el balón a centímetros de la línea de gol, ella intentaba tapiar la red. El rostro de Claire se puso aún más rojo, un rubor que se extendía desde sus elegantes clavículas hasta las puntas de sus orejas como el vino más exquisito. Sus ojos, generalmente tan fríos y claros como el hielo, ahora se ondulaban como un estanque al que se le ha arrojado una piedra, desviándose rápidamente de mi mirada. Se mordió el labio inferior, su voz apenas un susurro. La empresa aún no es estable. Te necesito. Fue la peor excusa que jamás había escuchado. Hace un año, Ashford se encontraba en una situación precaria tras el repentino derrame cerebral de su padre. Pero ahora, después de un año de nuestros esfuerzos conjuntos, las acciones de la compañía no solo se habían estabilizado, sino que cotizaban varios puntos por encima de los niveles alcanzados durante el mandato de su padre. Los buitres, sus tíos y primos en la junta directiva, habían sido purgados de forma despiadada y eficiente. Ashford Inc. era ahora su reino, y su palabra era ley. Señor Ashford, pasé a un tono más formal, rebosante de sarcasmo. ¿De verdad te crees esa excusa? Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre el costoso escritorio de caoba y clavando mis ojos en los suyos. ¿O será que tu querido Grant volvió a casa y decidió que no le interesabas tanto? Fue un golpe bajo, pero necesitaba hacerla reaccionar. Anhelaba desesperadamente mi libertad. El año pasado viví como una marioneta. Todas y cada una de mis emociones estaban dictadas por sus necesidades. Estaba cansado. Simplemente quería mis $1.000 millones y empezar la vida despreocupada y ociosa con la que siempre había soñado. Nunca imaginé que mis palabras serían la llave que abriría las compuertas. Los ojos de Claire se pusieron rojos al instante. Una película de humedad nublaba su visión, brillando obstinadamente, negándose a desaparecer. Eres un cabrón, Isen. Su voz se quebró por la emoción mientras arrebataba la otra copia del acuerdo del escritorio y me la arrojaba. Me aparté instintivamente. Los papeles golpearon la pared detrás de mí y cayeron al suelo. Me quedé completamente atónito. Durante todo un año, Claire había mantenido su imagen de reina de hielo intocable y distante. Fría, contenida, imposible de descifrar. Olvida el llanto.
Jamás la había visto alzar la voz. ¿Qué estaba pasando? No voy a firmar, exclamó, poniéndose de pie. Su pecho se agitaba con la emoción y las líneas entalladas de su traje pantalón blanco dibujaban una curva impresionante. Isen, no me vas a dejar. Tras su declaración, como si hubiera agotado hasta la última gota de su energía, se dio la vuelta y salió a grandes zancadas del estudio, dejándome con la vista de su espalda, resuelta pero a la vez de algún modo frenética. Me quedé allí, paralizado, con la mente hecha un caos. Así no era como se suponía que debía desarrollarse la historia. El viejo amor regresa. La doble se retira con elegancia. Nos damos la mano y nos deseamos lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué tenía la sensación de que era yo quien la abandonaba después de una aventura de una noche? Miré hacia abajo, a los papeles esparcidos por el suelo. En la parte superior estaba la biografía de Grant. Doble titulación por Harvard. Joven, exitoso y bastante guapo, supongo. La viva imagen del chico perfecto de una novela romántica. Lo recogí. Una mueca fría y burlona se dibujaba en mis labios. No firmo. Clyde, ¿de verdad crees que soy alguien a quien puedes llamar y despedir cuando quieras? Este divorcio se va a producir. Decidí que era hora de demostrarle a Clyde que iba en serio. Si ella iba a jugar sucio, yo también. Esa noche, por primera vez, no volví a nuestra casa. El ático, con sus vistas panorámicas de 360 grados del horizonte de la ciudad y su decoración ridículamente opulenta, nunca se había sentido como un hogar. No era más que una jaula dorada. Clyde y yo, aunque vivíamos bajo el mismo techo, dormíamos en habitaciones separadas, nuestras vidas tan divididas como las salas del edificio. Aparte de interpretar el papel de pareja feliz en público, apenas intercambiábamos 10 palabras al día en privado. Fui a un bar propiedad de un viejo amigo de la universidad, dispuesto a beber hasta perder el sentido. Isen, tío, ¿qué haces aquí? Leo, el dueño, mi amigo, se iluminó al verme. Pensaba que estabas encerrado con esa reina de hielo tuya. ¿Qué te trae a mi humilde establecimiento? Le lancé una mirada cansada. Deja de decir tonterías, Leo. Dame lo más fuerte que tengas. Leo sonrió y mezcló con destreza un cóctel al que llamó carga de profundidad. ¿Qué ocurre? ¿Pelea con la señora?, preguntó inclinándose con avidez. Ni me hagas empezar. Di un trago enorme, sintiendo como el licor me quemaba la garganta. Estoy intentando divorciarme de ella y se niega. Leo casi se queda boquiabierto. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Un divorcio? ¿Y es Clyde la que se niega? ¿Y qué hay del viejo amor al que siempre estuvo esperando? ¿Quién sabe lo que está pensando? Dije, pasándome una mano por el pelo con frustración. Isen, sé sincero conmigo. Leo bajó la voz, un brillo conspirador en sus ojos. Un año entero casado con una mujer tan hermosa. ¿Me estás diciendo que no hay chispas? Nada, me burlé. Moscas. Lo único que nos separa son las cláusulas de nuestro contrato. Incluso el aire de nuestro apartamento está congelado. Para evitar cualquier complicación, ni siquiera la llevé a la fiesta de Navidad de mi empresa. Mis amigos solo la conocían de oídas. Para ellos, Clyde era simplemente una esposa misteriosa, poderosa y fría. ¡Qué desperdicio!, dijo Leo chasqueando la lengua. Estamos hablando de Clara Ashford, la mujer más bella del mundo empresarial. Los hombres matarían por estar en tu lugar. ¿Y tú? Lo estás desperdiciando todo. No respondí, simplemente seguí bebiendo. El alcohol era algo maravilloso. Podía insensibilizarte ante prácticamente cualquier cosa. Unos cuantos ataques con cargas de profundidad después, el mundo empezó a dar vueltas. Impulsivamente saqué mi teléfono y abrí WhatsApp para chatear con Clyde. Su estatus estaba vacío, igual que su personalidad, fría e inexpresiva. Mi pulgar resbaló y abrí su foto de perfil. Era una imagen espontánea de ella de perfil. El fondo era un desenfoque de pinturas en una exposición de arte. De repente recordé que había ido con ella a esa exposición.
Estaba enfrascada en una conversación con el dueño de una galería y yo, aburrido a más no poder, le saqué una foto sin pensarlo. Nunca pensé que realmente lo usaría. Sentí un pequeño pinchazo en el corazón. Sacudí la cabeza para despejarme. Estaba definitivamente borracho. Justo cuando iba a guardar el teléfono, apareció una notificación. Era Clyde. 2 simples palabras, ¿dónde estás? Una sonrisa burlona, propia de un borracho, se dibujó en mi rostro. Le envié una foto del bar, las luces de neón y la multitud, asegurándome de que en la foto saliera una chica con un vestido ajustado en la mesa de al lado, solo para fastidiarla. Unos segundos después, sonó mi teléfono. Su nombre apareció fugazmente en la pantalla. Dudé un instante, luego pulsé rechazar. Escribí lentamente una respuesta, señorita Ashford, ¿puedo ayudarla? Estoy un poco ocupado ahora mismo. Esta vez, su respuesta fue instantánea, con un dejo de urgencia que nunca antes había visto en sus palabras. Isen, ¿qué bar es ese? Voy a por ti, ¿me entiendes? Me reí. Una mujer ocupada como usted no debería preocuparse tanto. Nuestro contrato de 1 año ha finalizado. No tiene derecho a interferir en mi vida personal. Después de enviarlo, silencié el teléfono y lo tiré a un lado. Volvimos al asunto serio de beber con Leo. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí una mano en mi hombro. Me giré, con la vista borrosa, y vi a Leo señalando detrás de mí, con el rostro desencajado por el terror. Ethan. Tío, tu esposa. Seguí su dedo con la mirada, y la escena me hizo recobrar la sobriedad al instante. Clyde estaba de pie en la entrada del bar. Todavía llevaba el traje pantalón blanco de antes, pero tenía el pelo revuelto y su rostro reflejaba un pánico y una ansiedad que nunca antes le había visto. Se abrió paso entre los cuerpos que se retorcían en la pista de baile, caminando directamente hacia mí. El taconeo de sus zapatos contra el suelo era como un tambor, y cada paso se sentía como si aterrizara directamente en mi corazón. La música y el ruido de la multitud se desvanecieron en el fondo. Mi mundo se redujo hasta que solo quedó ella caminando hacia mí. ¿Cómo diste con este lugar, Isen? Llegó hasta mi mesa y me agarró la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Su mano estaba helada. Ven a casa conmigo. Su voz temblaba y tenía los ojos enrojecidos. Parecía que estaba a punto de echarse a llorar. Al verla así, la ira indefinible que había sentido toda la noche simplemente se evaporó. En su lugar había una confusa mezcla de frustración y una punzada de preocupación. ¿Qué estás haciendo aquí? Retiré la muñeca bruscamente, manteniendo un tono aún áspero. Me ignoró y me agarró de nuevo, esta vez arrastrándome hacia la salida. Clyde, suéltame, si sé. La gente empezó a mirar fijamente. No. Negó con la cabeza obstinadamente, y las lágrimas finalmente cayeron una tras otra, salpicando el dorso de mi mano, hirviendo. Isen, por favor, ven a casa conmigo. Por favor. Ella estaba llorando. La altiva y poderosa Clara Ashford, la despiadada reina de las salas de juntas, estaba en medio de un bar abarrotado, agarrándome la mano y llorando, suplicándome que volviera a casa. Mi corazón era un caos absoluto. Me arrastraron y empujaron hasta su coche, un Maserati blanco que, como ella, tenía una belleza fría y agresiva. El conductor levantó con tacto el panel divisorio de privacidad. Y de repente, solo éramos nosotros dos. El aire estaba impregnado de su perfume ligero y fresco, y el hedor a alcohol en mi ropa creaba una atmósfera extraña e íntima. Clyde no habló. Simplemente abrió la mini nevera empotrada, sacó una botella de agua, la abrió girándola y me la entregó. No la tomé. Me limité a mirar por la ventana el borrón de luces de la ciudad. El alcohol me estaba pasando factura y me dolía mucho la cabeza. ¿Aún estás enfadado?, preguntó en voz baja. Su voz era cautelosa, casi suplicante, reflejada en la ventana. La vi observándome con una expresión compleja. No estoy enfadado, dije, cerrando los ojos y reclinándome en el asiento de cuero. Solo quiero lo que es mío y luego quiero irme, es tan difícil de entender. Isen.
Te transferiré los $1.000 millones mañana, dijo de inmediato, con voz urgente. Pero no podemos divorciarnos. Abrí los ojos y me giré para mirarla, incrédulo. ¿Qué estás jugando, Clyde? Me darás el dinero, pero no firmarás los papeles. ¿Qué beneficio obtendrás? ¿Te gustó mi aspecto, mis habilidades de análisis de datos, o simplemente mi capacidad actoral? Abrió la boca, pareció querer decir algo, pero luego simplemente bajó la mirada. Te dije que la empresa todavía te necesita. Otra vez la misma excusa. Me reí con frialdad. Clyde, ¿crees que soy tan ingenuo? No. Levantó la vista bruscamente, sus emociones aflorando de nuevo. Isen, ten piedad de mí. Dame un poco más de tiempo. Por favor. Al ver sus ojos enrojecidos y esa mirada de absoluta desesperación, parecía digna de lástima. Pero yo sabía que era una actuación. Era un lobo con piel de cordero. No, un zorro disfrazado de conejo, inteligente y astuto. Hace un año, fue ella quien utilizó un contrato aparentemente justo para comprar un año de mi libertad y mi dignidad. Ahora intentaba repetir la misma táctica. Clyde, he terminado de interpretar este papel. Un año fue suficiente. Estoy cansado. Me froté las sienes palpitantes. Cuando regresemos, haré las maletas. Haré que mi abogado redacte un nuevo acuerdo de divorcio y lo enviaré a su oficina. Mi tono fue definitivo, sin dejar lugar a dudas. El color se le fue del rostro. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. La temperatura en el coche se desplomó. El resto del camino lo hicimos en silencio. De vuelta en mi jaula familiar, no sentí ningún apego. Caminé directamente a mi habitación. No tenía mucho, apenas lo suficiente para llenar una sola maleta. Metí mi ropa y mis artículos de aseo personal rápidamente. Cuando saqué mi maleta de la habitación, Clyde estaba de pie en medio del salón. No había encendido las luces. El resplandor de neón de la ciudad se filtraba a través de los ventanales del suelo al techo, proyectando sombras cambiantes sobre ella. Parecía frágil y sola. ¿A dónde vas?, preguntó con voz baja. Eso no es asunto suyo, señorita Ashford. Arrastré mi maleta. Pasé junto a ella sin siquiera mirarla. Justo cuando llegué a la puerta, oí un golpe sordo detrás de mí. Me giré instintivamente. Clyde se había desplomado en el suelo. Clyde. Me quedé en blanco. Solté la maleta y corrí a su lado. La ayudé a levantarse y mi mano tocó una piel que ardía. Tenía las mejillas sonrojadas y murmuraba algo incoherente. Presioné el dorso de mi mano contra su frente. Hacía un calor abrasador. Tenía fiebre. Recordé entonces que cuando apareció en el bar, solo llevaba una chaqueta fina. La temperatura había bajado esa noche. El viento era gélido. Una princesa mimada como ella no podría soportarlo. Maldije en voz baja. Una mezcla de ira y ansiedad me revolvía el estómago, enfadado porque no podía cuidarse sola y ansioso al verla así, semiconsciente. Suspiré con resignación. La tomé en brazos y la llevé a su habitación. Solo había estado allí una vez, cuando me mudé. Estaba decorada en tonos fríos, igual que ella, impersonal y estéril. La recosté suavemente en la cama y la arropé con el edredón. Al ver su rostro enrojecido por la fiebre y su ceño fruncido, sentí como si una mano invisible me apretara el corazón, con fuerza y dolor. Vaya, y con eso de mi gran salida limpia. Vaya con lo de no volver a vernos jamás. Isen, eres patético. Me maldije internamente, incluso mientras iba a buscar el botiquín de primeros auxilios. Después de rebuscar en varios armarios, finalmente lo encontré en la despensa. El termómetro marcaba 102,5, una fiebre alta. No había ningún medicamento para bajar la fiebre en casa, así que tuve que hacerlo a la antigua usanza. Traje un cuenco con agua tibia y una toalla y comencé a limpiarle suavemente la frente, el cuello y las palmas de las manos. Su piel era caliente e increíblemente suave, como mármol pulido. Mientras le limpiaba la palma de la mano, de repente me agarró la mía. Su agarre no era fuerte,
pero sí insistente. Isen, murmuró dormida, diciendo mi nombre. No te vayas. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ahí estaba de nuevo, no vayas. ¿Por qué demonios no quería que me fuera? ¿Podría haber tenido razón Leo? ¿Se había encendido entre nosotros algún tipo de chispa que ni siquiera yo había notado? Sacudí la cabeza para alejar ese pensamiento ridículo. Imposible. Esta era Clara Ashford, una mujer con estándares altísimos. Su corazón pertenecía a Grant, el graduado de Harvard. Yo, Ethan Pierce, solo era un arma de mayor rango, un mero figurante. Ella no quería que me fuera ahora porque no había encontrado la manera de explicarle a Grant lo de su exmarido. Sí, tenía que ser eso. Encontré una explicación lógica, pero la frustración que sentía en el pecho no desaparecía. Continué limpiándola suavemente con una esponja. Cuando le desabroché la chaqueta, no pude evitar detenerme. Debajo llevaba una blusa de seda blanca. Estaba húmeda de sudor, adhiriéndose a su cuerpo y revelando las delicadas curvas que se escondían debajo. Los 2 primeros botones estaban desabrochados, dejando al descubierto la pálida piel de su cuello y sus exquisitas clavículas. Se me secó la garganta. Aparté la mirada rápidamente. No mires, tío. No mires. Recité un mantra en silencio, pero mis manos parecían tener voluntad propia. Mientras le desabrochaba el tercer botón de la blusa con la intención de limpiarle el pecho para ayudarla a refrescarse, ella abrió los ojos lentamente. Estaban aturdidos por la fiebre, parecían frágiles y perdidos mientras me miraban fijamente. Nuestras miradas se cruzaron. El aire de la habitación se volvió denso, mi mano seguía sobre el botón de su blusa, la posición era increíblemente íntima. ¿Qué? Comenzó a hablar con voz suave y ronca por la congestión. ¿Qué estás haciendo? Retiré la mano bruscamente como si me hubiera quemado. ¿Tienes fiebre? Estoy intentando refrescarte, expliqué, sintiendo como el calor me subía a las orejas. Ella simplemente dijo, oh, y siguió mirándome. Su mirada ya no era fría y distante, en cambio, había una especie de dependencia y confianza. Fue inquietante. Ejem. Me aclaré la garganta, intentando disimular mi incomodidad. ¿Quieres hacerlo tú misma o prefieres que te ayude? En cuanto pronuncié esas palabras, quise abofetearme. ¿Qué pregunta más estúpida? Tenía mucha fiebre, de 102 grados. ¿Cómo podría hacerlo ella sola? Como para demostrar mi punto, ella simplemente parpadeó, sus largas pestañas rozando sus mejillas como pequeñas plumas. Hazlo tú, dijo. Su tono era tan natural, como si fuéramos una pareja casada desde hace años. Respiré hondo, diciéndome a mí mismo que estaba enferma y que no debía reprochárselo. Volví a mojar la toalla, cerré los ojos y, a ciegas, la pasé varias veces por su pecho. La sensación del paño cálido y húmedo sobre su piel suave me provocó un temblor desde la punta de los dedos hasta lo más profundo de mi ser. Sentía como si yo mismo estuviera cogiendo fiebre. Isen, dijo de repente, ¿me odias? Mi mano se detuvo. Abrí los ojos. Ella giró la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de una emoción que no pude descifrar, como la superficie de un lago profundo y oscuro. No te odio, dije con sinceridad. Simplemente tenemos un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial, repitió en voz baja, con una sonrisa amarga en los labios. Sí, simplemente un acuerdo comercial. Mientras hablaba, cerró lentamente los ojos, pero una sola lágrima escapó por el rabillo, trazando un camino por su mejilla y desapareciendo entre su cabello oscuro. Pero sentí como si me quemaran el corazón con una marca ardiente. Estaba completamente nervioso. No soporto ver llorar a las mujeres, especialmente a una mujer como Claire. Cuando ella lloró, sentí que había cometido un crimen terrible. Oye, no llores, dije con las manos suspendidas en el aire inútilmente. No quise decir eso. Entonces, ¿qué querías decir?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas, abriéndolos para mirarme. Estaba atascado. ¿Qué podría querer decir? Solo quería el divorcio para quedarme con el dinero y huir.
Pero al verla así, no fui capaz de decírselo. Isen, no me dejes. Bueno. De repente extendió la mano y me agarró el dobladillo de la camisa como una niña pequeña con miedo a ser abandonada. Eres todo lo que tengo. Eres todo lo que tengo. ¿Qué se suponía que significaba eso? Ella tenía a su padre. Tenía a los Ashford. Tenía a su preciado Grant, que acababa de regresar del extranjero. ¿Cómo podía ser yo todo lo que ella tenía? Mirándola, delirante de fiebre, supuse que debía estar diciendo tonterías. Estás delirando. Suspiré suavemente mientras volvía a meter su mano bajo las sábanas. Descansa un poco. Te sentirás mejor por la mañana. La acomodé con las mantas y me giré para irme, pero ella me agarró la muñeca por detrás. Me volví para encontrarme con su mirada. Sus ojos brillaban de forma sorprendente. Isen, dijo, pronunciando cada palabra con claridad y precisión. Estoy enamorada de ti. El mundo entero pareció enmudecer. Me quedé allí paralizado, preguntándome si la resaca me estaba haciendo oír cosas. Claire. ¿Qué acababa de decir? Estaba enamorada de mí. La probabilidad de que eso ocurriera tenía que ser menor que la de que el cometa Halley impactara contra la Tierra. ¿Qué dijiste?, logré preguntar, con la voz tan seca como papel de lija. Claire no se repitió. Simplemente me miró con esos ojos obstinados y vulnerables. Su mirada lo decía todo. Esto no fue una ilusión inducida por la fiebre, fue una confesión, un último intento desesperado desde el fondo de su corazón. Mi cerebro se bloqueó por completo. El último año pasó ante mis ojos como una película en cámara rápida. En nuestra primera reunión, ella, con un severo traje negro, expuso con calma los términos del contrato como un robot sin emociones. La primera gala a la que la llevé, cuando un cliente intentó obligarla a tomar otra copa, yo intervine. Ella susurró un suave gracias. Uno de los pocos intercambios personales que habíamos tenido. Recuerdo cuando se le inflamó la úlcera estomacal, el dolor le puso la cara blanca como la nieve, y pasé media noche recorriendo la ciudad para encontrar la marca específica de antiácido que usaba. Al día siguiente simplemente dijo, mi asistente le reembolsará el costo del medicamento. En aquel tiempo, cuando la junta directiva intentó dar un golpe de estado, ella se encerró en su estudio durante un día y una noche. Estaba preocupado, así que me quedé vigilando fuera de su puerta y terminé quedándome dormido. Cuando desperté, había una manta ligera cubriendo mis hombros. Todos esos pequeños detalles que había ignorado deliberadamente ahora inundaban mi mente con perfecta claridad. Siempre pensé que solo me estaba utilizando, que me veía con fría indiferencia. Pensaba que todas sus emociones estaban reservadas para Grant, al otro lado del océano. Pero tal vez me equivoqué. ¿Desde cuándo?, me oí preguntar, con la voz ligeramente temblorosa. Un tímido rubor apareció en sus mejillas, devolviendo un poco de vida a su pálido rostro. Hace mucho tiempo, dijo en voz baja. ¿Desde la secundaria? ¿Secundaria? Me devanaba los sesos. Claire y yo habíamos ido al mismo instituto, pero estábamos en clases diferentes, incluso en años diferentes. Ella era la chica brillante y popular, la que el director siempre elogiaba en las asambleas. Yo era un chico normal al que le gustaba jugar al baloncesto y tenía notas mediocres. La única vez que nuestros caminos pudieron haberse cruzado fue en aquel campeonato de baloncesto, pregunté con cautela. Recuerdo que en mi penúltimo año nuestra clase llegó a la final contra la clase de honores. Yo era el capitán del equipo y en los últimos segundos anoté un triple que nos dio la victoria. Fue el punto culminante de toda mi etapa en el instituto. Los ojos de Claire se iluminaron y asintió con entusiasmo. Yo estaba al margen, dijo con nostalgia. Llevabas el número 7. Resplandecías bajo los focos. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que en aquel gimnasio ruidoso y abarrotado, una chica llamada Clara Ashford me hubiera estado observando. Y desde luego, nunca imaginé que una sola mirada se le hubiera quedado grabada durante todos estos años. Así que hace un año, cuando el negocio familiar estaba en crisis, que me eligieran no fue casualidad. Fue premeditado. Y Grant,
el supuesto amor perdido, no fue más que un señuelo desde el principio. Una mentira que inventó solo para retenerme a su lado. La comprensión me golpeó como un rayo. Miré a la mujer en la cama, tan frágil por la fiebre, y mi corazón era un torbellino de emociones, conmoción, incredulidad, una sensación de absurdo y una pequeña chispa de algo que no quería admitir que era felicidad. Así que no era solo un reemplazo. Era de quien había estado secretamente enamorada durante años. Este giro inesperado era una locura. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? No pude evitar preguntar. Si me lo hubieras dicho antes, ¿habríamos pasado el último año viviendo como extraños en el mismo apartamento? La expresión de Clyde se ensombreció. Sonrió con autocrítica. ¿Y decir qué? ¿Que la ejecutiva de Ashford Inc. estaba enamorada de un tipo que ni siquiera sabía de su existencia? ¿Me habrías creído, Isen? Además añadió, estabas con otra persona en aquel entonces. Sus palabras me recordaron que yo también tuve novia cuando nos graduamos, pero fuimos a universidades distintas y la relación se esfumó rápidamente. Después supe que tu familia tenía problemas, continuó, casi en un susurro. Sabía que era mi oportunidad, aunque fuera deshonesta. Había usado un contrato, una maniobra casi forzosa, para entrar en tu vida. Pensaba que era la única manera de acercarme a ti. Había guardado su secreto con mucho cuidado, temerosa de mostrar afecto, aterrorizada de que lo descubrieras y te sintieras asqueado. Prefería que la malinterpretaras, que la vieras como una mujer de negocios fría y calculadora, antes que contártelo. Me contó la verdad. Hasta hoy, el contrato había expirado y yo estaba decidido a irme. Finalmente, cedió y, bajo los efectos del alcohol y con mucha fiebre, sus verdaderos sentimientos afloraron. La miré, esa reina de hielo que parecía invencible ante el mundo, pero frente a mí se mostraba humilde y vulnerable. Mi corazón se derritió por completo. Los $1.000 millones, mi libertad, el personal de mujeres hermosas. En ese momento, nada de eso importaba. Me incliné y aparté con suavidad el cabello húmedo de sudor de su frente, con movimientos más tiernos de lo que jamás creí posible. Idiota, susurré. Luego, mientras ella me observaba, bajé lentamente la cabeza y besé sus labios entreabiertos y sorprendidos. Sus labios eran suaves y cálidos, con una dulzura que provenía de la fiebre. El beso no contenía lujuria, solo consuelo, una respuesta que llevaba años esperando. El cuerpo de Clyde se tensó por un instante y luego se relajó. Cerró los ojos, sus largas pestañas temblando, y me devolvió el beso con torpeza. El beso fue breve. Cuando nos separamos, vi un rubor enfermizo en sus mejillas y su respiración era superficial y rápida. Un escalofrío de alarma me recorrió el cuerpo. Me maldije. Tenía mucha fiebre y yo. Necesitas descansar, le dije, apartándome rápidamente y arropándola de nuevo. Voy a buscarte algo de comer. Casi salí corriendo de su habitación, apoyándome contra la pared fría de afuera. Me di cuenta de que mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Su mente estaba llena de sus palabras, estoy enamorada de ti. Y el recuerdo de aquel beso suave y apasionado. Isen, estás perdido, me dije. Parece que tú también te has enamorado de ella. Busqué a tientas en la cocina y logré preparar un caldo sencillo. Cuando lo llevé de vuelta a la habitación, se había dormido. Su respiración era regular y la arruga entre sus cejas se había alisado. Ya no parecía tener dolor. Dejé el tazón en la mesita de noche y me senté en el borde de la cama, simplemente observándola dormir. Sin su habitual frialdad y poder, su semblante era casi infantil, con las mejillas rosadas por la fiebre y los labios entreabiertos. No pude resistir la tentación de extender la mano y acariciar suavemente sus cejas con el pulgar. Era la chica que había estado enamorada de mí durante años. Parecía surrealista. Me quedé con ella toda la noche, dándole agua y refrescándola con un paño frío cada vez que tenía calor. Justo antes del amanecer, su temperatura por fin empezó a bajar. Suspiré aliviado y, apoyando la cabeza en el borde de la cama, me dormí también. Me despertó el sonido del teléfono.
Abrí los ojos con dificultad y me di cuenta de que había dormido desplomado sobre el borde de la cama de Clyde. Alguien me había echado una manta de cachemir sobre los hombros. Me incorporé, estirando el cuello rígido. Clyde estaba despierta, apoyada en el cabecero, con mi teléfono en la mano y mirando la pantalla con una expresión muy extraña. «¿Estás despierta?», dije con voz ronca. Levantó la vista y me entregó el teléfono. La pantalla mostraba el registro de llamadas. La última llamada, a las 7 de la mañana, era de alguien llamada Sweetheart Baby. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¡Maldición! Sweetheart Baby era una streamer que había conocido en una red social hacía unos días por puro aburrimiento. Habíamos intercambiado algunos mensajes coquetos. Le había enviado algunos regalos digitales y nada más. Nunca pensé que me llamaría. Y claro, tenía que pasar justo ahora, con Clyde pillándome con las manos en la masa. «Oh, es una llamada de spam», mentí, con la cara convertida en una máscara de inocencia. Cuando extendí la mano para tomar el teléfono, Clyde me lo arrebató. Alzó una ceja, con una leve sonrisa burlona en los labios. Su personalidad de reina de hielo había vuelto con toda su fuerza. ¿Una llamada de spam? El nombre del contacto parece bastante íntimo. Sweetheart Baby. Su voz era suave, pero cargada de peligro. Sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Es el nombre que genera la aplicación, improvisé con la mente a mil. Ni siquiera la conozco. ¿En serio? Clyde asintió y entonces, justo delante de mí, marcó de nuevo y puso el altavoz. Se me paró el corazón. Corrí hacia el teléfono, pero era demasiado tarde. La llamada conectó y una dulce voz femenina ronroneó desde el altavoz: «Isen, cariño, por fin me llamas. Llevo siglos esperándote. Seguimos con el paseo que me prometiste». No dije nada. Deseaba que la tierra me tragara. Giré lentamente la cabeza para mirar a Clyde. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos eran tan fríos como un invierno siberiano. La temperatura en la habitación pareció bajar 20 grados. «Isen», dijo despacio, pronunciando cada sílaba. «Sí», respondí instintivamente, poniéndome firme como un recluta ante un sargento instructor. «Explícate». Abrí la boca, pero cualquier explicación sonaba patética ante semejante evidencia condenatoria. «Continúa», dijo, cruzándose de brazos y mirándome. «Te escucho». Respiré hondo y decidí ponerme a merced del tribunal. «Cariño, lo siento mucho». Me arrodillé junto a la cama, junté las manos y puse mi mejor cara de arrepentimiento. Fue un momento de debilidad. Mi corazón te pertenece solo a ti. Mi cuerpo y mi alma son puros. Puedes comprobarlo tú misma. Para colmo, incluso logré derramar unas lágrimas de cocodrilo. Clyde se quedó tan atónita ante mi repentina y exagerada demostración que me miró fijamente un segundo y luego soltó una carcajada. El sonido era como el primer deshielo de la primavera, tan hermoso que me mareó. «Está bien, levántate», dijo negando con la cabeza. «Ya no eres un adolescente. Deja de ser tan dramático». Al verla sonreír, supe que me había librado. Me levanté de un salto y me senté a su lado, con el rostro convertido en una máscara de devoción. «Clyde, cariño, no te enfades. Es malo para tu recuperación. Sigues enferma». «¿Quién es tu bebé?». Sollozó, pero un leve rubor le tiñó las orejas. «Todavía no hemos roto la segunda copia del acuerdo de divorcio». «Rómpela. Debe ser destruida», declaré con firmeza. «Cualquier cosa que amenace nuestra felicidad conyugal no tiene cabida en este mundo. La reduciré a cenizas ahora mismo». «Sammy, qué adulador tan descarado». La risa en sus ojos se intensificó. No volvió a mencionar a mi cariño. En cambio, apartó las sábanas para levantarse de la cama. «¿Qué haces?». La empujé rápidamente hacia abajo. «Sigues enferma. Necesitas descansar». «Tengo hambre», dijo tocándose el estómago, algo avergonzada. «Quiero un poco del caldo que preparaste anoche». Miré la mesita de noche y vi el tazón de caldo, ahora frío.
Está frío. Voy a calentarlo para ti. Agarré el tazón y salí corriendo de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró tras de mí, solté un largo y tembloroso suspiro. Eso estuvo a punto de ocurrir. Parecía que todas esas aplicaciones inútiles de mi teléfono tendrían que desaparecer. Mi sueño de una vida despreocupada y relajada se había esfumado antes de empezar. Pero al ver la expresión de Clyde, una mezcla de enfado y diversión, tuve que admitir que este tipo de vida no parecía tan mala. Era casi dulce. Calenté el caldo, freí 2 huevos con forma de corazón y los coloqué con esmero en un plato con algunas verduras antes de llevarlo al dormitorio. Clyde se había puesto un pijama de seda rosa pálido. Su larga melena caía suelta sobre sus hombros. Parecía menos una CEO poderosa y más dulce, relajada y hermosa. Sus ojos se iluminaron al ver la bandeja del desayuno. No sabía que cocinabas, dijo ella. Claro, respondí con orgullo, hinchando el pecho. Soy un hombre de muchos talentos, un caballero en la calle, un chef en la cocina y mi voz se apagó al ver el rostro de Clyde enrojecer. Me lanzó una mirada fría, sin chispa, solo un rubor de desconcierto. ¡Qué galán!, murmuró, pero me quitó la bandeja. Comía a pequeños y elegantes bocados. Me senté en el borde de la cama, observándola, sintiendo una paz que desconocía. Recordé de repente a Grant. ¿Cuál es el plan? Ahora que sabía que no era su gran amor perdido, era hora de ocuparme del señuelo. Al oír su nombre, Clyde hizo una pausa. Me miró, desviando la vista. Yo. No lo sé. ¿No lo sabes?, pregunté frunciendo el ceño. ¿Qué le dijiste? Solo le dije que me había casado, pero que era un acuerdo comercial y que nos divorciaríamos al cabo de 1 año y luego podríamos estar juntos. La voz de Clyde se fue apagando al darse cuenta de lo ridícula que sonaba la mentira. Tuve que contener la risa. Clyde. Menuda mentira te has inventado, le dije, pellizcándole la mejilla. Básicamente me has tendido una trampa con un rival de peso. No tenía otra opción, se quejó, tirando de mi manga. Tenía miedo de que no firmaras el contrato. Olvídalo, por cierto, déjame a mí encargarme. Un rival al que ni siquiera conozco. No me preocupaba. Clyde asintió obedientemente como un gatito. Después de desayunar, le di una medicina y la obligué a recostarse. Tengo muchísimo trabajo en la oficina, protestaba cada semana, si la empresa quiebra, la salvaré, dije con autoridad, subiéndole las sábanas hasta la barbilla. Tu única tarea hoy es dormir. Una vez acomodada, le quité el teléfono y salí de la habitación. Era hora de charlar un rato con su antiguo amor. Encontré el número de Grant en su historial de llamadas y lo marqué. Sonó durante un buen rato antes de que alguien contestara con voz ronca, cargada de sueño y con una leve arrogancia inmerecida. Clyde, ¿por qué llamas tan temprano? ¿Es Grant?, pregunté con voz fría y directa. Soy Ethan Pierce, el marido de Clyde. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Ethan, la voz de Grant se volvió gélida, ¿por qué llamas desde su teléfono? ¿Dónde está Clyde? Está indispuesta, dije, recostándome en el sofá y cruzando las piernas. Llamo porque tú y yo necesitamos hablar. No tengo nada que decirte, dijo Grant con desdén. Si sabes lo que te conviene, firma los papeles del divorcio y lárgate de aquí. Me reí entre dientes. Suena muy seguro de ti mismo. ¿Qué te hace pensar que Clyde me dejaría por ti? ¿Qué me hace pensar? Grant se rió como si le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo, porque crecimos juntos, porque me prometió que volvería conmigo después de 1 año. ¿Qué tienes? Eres solo un tipo que se casó por conveniencia. Ni siquiera estás a mi nivel. Casarte por conveniencia, repetí las palabras, saboreándolas. Grant, parece que has estado mal informado. No necesito que me informen, se burló. Lo único que necesito saber es que no eres lo suficientemente bueno para ella. Tú y ella son de mundos distintos. Tienes razón, asentí. Somos de mundos distintos.
Hice una pausa, mi voz se tornó repentinamente cortante porque en su mundo solo hay lugar para uno de nosotros. Y tú, amigo mío, solo fuiste una excusa conveniente que usó para llegar a mí. ¿De qué demonios estás hablando? La voz de Grant se elevó, claramente nerviosa. ¿Estoy diciendo tonterías? O ya sabes la verdad, me burlé. Si una mujer te amara de verdad, ¿te haría esperar un año? ¿Cortaría todo contacto contigo durante ese tiempo? Deja de engañarte, Grant. ¿Quién te crees que eres? Solo eres un reemplazo temporal. Un reemplazo, reí. ¿Y eso qué te convierte a ti? Ni siquiera en un reemplazo. Solo en una broma. Ethan, estás muerto, rugió Grant al teléfono. Te estaré esperando, dije con calma y colgué. Luego, por si acaso, bloqueé su número y borré el historial de llamadas. Misión cumplida. Tiré el teléfono a un lado y me estiré, sintiéndome más satisfecho que en mucho tiempo. Cualquiera que se atreviera a meterse con mi mujer, tendría que vérselas conmigo. Tras lidiar con el pequeño inconveniente de Grant, centré mi atención en un asunto más importante, mi relación con Claire. Aunque habíamos aclarado las cosas anoche, aún teníamos un contrato absurdo y un año de distancia entre nosotros. La transición de pareja por contrato a un matrimonio feliz iba a requerir esfuerzo, y ese esfuerzo necesitaría un catalizador. Mi mirada se posó en la maleta que había dejado junto a la puerta. Un plan empezó a tomar forma en mi mente. Al mediodía, la fiebre de Claire había desaparecido por completo. Salió del dormitorio en pijama y me vio sentado en el sofá viendo la televisión. Mi maleta seguía junto a la puerta, justo donde la había dejado. Palideció. ¿Tú? Me miró, con los labios temblorosos. ¿Aún te vas? Gruñí en afirmación, con la mirada fija en ella, hacia la televisión. Puede que hayamos roto un acuerdo, pero hasta ahí llega la cosa. Ya estás mejor, así que es hora de que me vaya, Ethan. Se acercó corriendo, me arrebató el mando de la mano y apagó la tele. Eso no fue lo que dijiste anoche. Anoche, fingí confusión, mirándola, estaba borracho anoche. No recuerdo haber dicho nada. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al instante. Gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas como perlas de un collar roto. Maldito. Me mentiste, gritó, golpeándome el pecho con los puños. No había fuerza alguna detrás de los golpes. Fue más bien una rabieta de enamorados. Dejé que me golpeara, con una sonrisa secreta en los labios. No eres rival para mí. ¿Cómo me mentiste?, pregunté, agarrando sus manos, con el rostro impasible. Me besaste, sollozó sin aliento. Ah, eso dije como si acabara de recordarlo. Eso fue reanimación cardiopulmonar. Parecía que estabas a punto de dejar de respirar. Te estaba salvando la vida. Claire estaba tan enfadada que se quedó sin palabras, con la cara roja como un tomate. Me miró, con los ojos rebosantes de una sensación de traición y dolor. Tengo que admitir que lo estaba disfrutando demasiado. Verla tan nerviosa, enfadada y completamente impotente para hacer algo al respecto fue divertido. Vale, estaba bromeando, dije cuando pensé que ya había tenido suficiente. La atraje hacia mí y la abracé con fuerza. Luchó un instante, luego se quedó quieta, enterrando su rostro en mi pecho, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Idiota, susurré, besándole la coronilla, con una voz más suave de lo que creía posible. ¿De verdad pensabas que me iría? Ella alzó la vista, con los ojos nublados por las lágrimas. Pero acabas de decir, solo quería ver cuánto te importo de verdad, dije, pellizcándole la nariz con una sonrisa. Y ahora sé que te odio, dijo haciendo un puchero, dándome otro golpecito, esta vez en broma. Lo sé, soy lo peor, dije, atrayéndola hacia mí y secándole las lágrimas de las mejillas. Para compensártelo, he decidido darte la oportunidad de odiarme el resto de tu vida. Me miró sin comprender. Bajé la cabeza y capturé sus labios manchados de lágrimas con los míos. Este beso ya no era tímido. La besé con una intensidad implacable, separando sus labios,
explorando y reclamando cada centímetro de su dulzura. Su respuesta seguía siendo torpe, pero estaba llena de una pasión desesperada. Me rodeó el cuello con los brazos, intentando torpemente profundizar el beso. La temperatura en la habitación se disparó. Mis manos se deslizaron desde su cintura, deslizándose bajo el dobladillo de su pijama de seda. La sensación de su piel suave y cálida me hizo estremecer. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Justo cuando iba a continuar, sonó el timbre, estridente e inoportuno. Din-don, din-don. El sonido fue como un balde de agua helada, apagando el fuego que acabábamos de encender. Maldije en voz baja. ¿Quién en su sano juicio tiene tan mal sentido de la oportunidad? Claire reaccionó, con la cara roja como un tomate. Se levantó de un salto de mi regazo y trató frenéticamente de alisarse el pijama arrugado. Voy yo, susurró, y prácticamente corrió hacia la puerta. Me recosté en el sofá, respirando hondo un par de veces para calmar el torbellino que sentía. Oí la voz sorprendida de Claire desde la entrada. Grant, ¿qué haces aquí? Grant. Enarqué una ceja y me levanté del sofá. Ese tipo era rápido. Me dirigí con paso tranquilo al vestíbulo y vi a un hombre vestido de punta en blanco con ropa de marca. Su cabello, engominado en exceso, sostenía un enorme ramo de rosas. Al verme, su rostro cambió. Estaba furioso. Su expresión se ensombreció aún más al ver mi pijama y el aspecto desaliñado de Claire, recién levantada. Claire, ¿quién es esta?, preguntó, señalándome. Antes de que Claire pudiera responder, di un paso al frente, la rodeé con un brazo por la cintura y la atraje hacia mí. Luego le dediqué a Grant una sonrisa provocativa. Grant, nos volvemos a encontrar, dije, recalcando la palabra, encontrarnos. Permíteme presentarme. Soy Ethan, el esposo legal de Claire. El rostro de Grant era una nube de tormenta. Apretaba las rosas con tanta fuerza que los tallos empezaban a doblarse. Miró a Claire con incredulidad y reproche. Claire, ¿es cierto? Me dijiste que solo era un contrato. Claire se tensó en mis brazos. Miró a Grant, luego a mí, momentáneamente sin palabras. Podía sentir su ansiedad. Después de todo, Grant era su amigo de la infancia, y ella había sido quien le había contado la mentira del antiguo amor. Obligarla a destrozar esa mentira frente a él, conmigo allí presente, era cruel. Suspiré para mis adentros y la abracé aún más fuerte, mirándola con ternura. Luego levanté la vista, encontrando la mirada de Grant directamente, con voz tranquila pero firme. Así es. Empezamos con un contrato, admití sin rodeos. Un destello de esperanza cruzó el rostro de Grant, como si le hubieran lanzado un salvavidas. Pero mi tono cambió, y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Puede que no seas. Grant sabía que a veces los contratos se convertían en algo para toda la vida. Me incliné y le di un suave beso en la frente a Claire porque nos habíamos enamorado. En el instante en que mis labios tocaron su piel, Claire se relajó. Se apoyó en mí, con las mejillas sonrojadas y los ojos llenos de seguridad y confianza. Grant nos observaba, su rostro oscilando entre tonos verdes, blancos y rojos. No. Imposible, dijo con voz entrecortada. Claire, dime que no es verdad. Soy a quien amas. Soy a quien has estado esperando, Grant. Claire finalmente habló, con voz suave pero firme. Lo siento. Esas 3 palabras golpearon a Grant como un mazazo. Retrocedió tambaleándose y el ramo de rosas se le cayó de la mano, esparciendo pétalos por el suelo. ¿Por qué?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué tiene el que yo no? No se trata de lo que tienes, dijo Claire, negando con la cabeza. Su mirada se posó en mí, llena de una ternura y un amor que jamás había visto. Es solo que él es a quien siempre he amado, desde aquel partido de baloncesto en el instituto hasta ahora. Durante 10 años. Aquella afirmación no solo dejó atónitos a Grant, sino también a mí. 10 años.
Había estado enamorada de mí durante todo ese tiempo, y yo, completamente ajeno a todo, había interpretado el papel del marido por encargo durante un año. La miré, con el corazón rebosante de emociones, una punzada de compasión por su larga espera, un sentimiento de culpa por mi ignorancia, pero sobre todo una abrumadora sensación de profunda emoción. ¿Cuántas décadas tiene una mujer en su vida? Y ella había desperdiciado la mejor amando a alguien en secreto. La abracé con más fuerza, como si pudiera fundirla con mi ser. ¿Has oído eso? Miré al hombre destrozado frente a nosotros y dije, con cada palabra cuidadosamente pronunciada, me ama. Ahora puede salir. Mis palabras colmaron el vaso. Grant soltó una risa amarga, retrocedió tambaleándose y nos dirigió una última mirada vacía antes de darse la vuelta y marcharse. Una imagen de absoluta desolación. No sentí lástima. En el amor, quien no es amado siempre sobra. Después de cerrar la puerta, nos quedamos solos en el vestíbulo, rodeados de pétalos de rosa esparcidos. El dulce aroma de las flores flotaba en el aire, mezclado con una pizca de incomodidad. Claire me empujó suavemente el pecho. Ya puedes soltarme. Su rostro estaba rojo como un tomate. La miré, con una sonrisa que se extendía por mi cara. No dije en broma, sin soltarme nunca más. Eres imposible, refunfuñó. Pero dejó de forcejear y se relajó contra mí. La abracé, sintiendo el calor de su cuerpo, respirando su delicado aroma, y una profunda sensación de paz me inundó. Cariño, dije de repente. No me vuelvas a mentir nunca más. De acuerdo, añadí, con voz seria. No vuelvas a ver a ese tal Grant. De nuevo, ni siquiera sus amigos. Vale. Y esa preciosidad de tu móvil hay que borrarla, añadió de repente. Me quedé helado. Y esa maleta, señaló la puerta. Cógela y tírala de vuelta a tu. No, a nuestra habitación ahora mismo. Verla tan enfadada y dispuesta a ajustar cuentas me hizo reír. Sí, señora. La solté y recogí la maleta obedientemente. Al pasar junto a ella, me incliné y le susurré al oído, con voz baja e íntima, esta noche, terminamos lo que empezamos. Su cara se puso roja al instante, tan roja que casi parecía morada. Después de ese día, todo entre Claire y yo cambió. Me mudé oficialmente al dormitorio principal. La cama de matrimonio que había anhelado durante un año por fin era mía. La primera noche, ambos nos sentimos un poco incómodos. A pesar de nuestra nueva intimidad, compartir la cama era algo nuevo para nosotros. Salí del baño en bata y encontré a Claire con un pijama de algodón discreto, acurrucada en el borde de la cama, con casi 1 metro de espacio entre nosotros, mirándome como un conejo asustado. No sabía si reír o enojarme. Señorita Ashford, estamos legalmente casados. ¿Tiene que mantenerse tan lejos? ¿Acaso teme que la coma? Su rostro se sonrojó. Se alejó aún más. ¿Quién tiene miedo? Es que no estoy acostumbrada a dormir al lado de alguien. No estoy acostumbrada. Enarqué una ceja y me acerqué lentamente a ella. Bueno, más te vale acostumbrarte. Esta es tu vida ahora. Retiré las sábanas, me deslicé a su lado y la abracé. Su cuerpo se puso rígido. No te muevas, susurré, mi aliento cálido rozándole la oreja y provocándole un escalofrío. Déjame abrazarte. Dejó de forcejear, pero su cuerpo permaneció tenso. Podía sentir su corazón latiendo como un tambor. La poderosa Clara Ashford resultó ser una completa novata en lo que a romance se refiere. Un impulso juguetón se apoderó de mí. Mi mano comenzó a vagar, trazando lentos círculos sobre su vientre plano a través del algodón de su pijama. Hice en su voz era una súplica temblorosa. Fingí inocencia, mi mano continuó su ascenso. Justo cuando mis dedos estaban a punto de llegar a la cima, de repente se volteó, atrapándome debajo de ella. Estaba atónito. Estaba ahorcajada sobre mis caderas, mirándome fijamente. La única luz en la habitación era una tenue lámpara ámbar sobre la mesita de noche, que bañaba todo con un brillo suave e íntimo. Su larga cabellera caía en cascada a su alrededor, algunos mechones rozándome la cara.
En la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente, como dos brasas ardientes. La mirada en ellos ya no era su habitual reserva fría ni su timidez anterior. Era algo más. Algo depredador, salvaje y hermoso. Isen se inclinó, su nariz casi rozando la mía, su voz ronca e increíblemente sexy. ¿De verdad creías que era fácil de convencer? Al verla así, se me hizo un nudo en la garganta. Sentí como la sangre se me iba hacia abajo. ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso la dulce conejita estaba cerca de convertirme en lobo? No tartamudeé, tragando saliva. No. Ella rió suavemente, una risa cargada de seducción. Trazó un círculo en mi pecho con el índice, el contacto fue electrizante. Porque hace un minuto parecías muy atrevido. La punta de su dedo parecía cargada de electricidad, provocándome escalofríos donde quiera que me tocaba. Sentía que iba a explotar. Cariño, me equivoqué. Me rendí de inmediato. Nunca lo volveré a hacer. Demasiado tarde, susurró.